de 6 temas sobre la Navidad, fiesta pagana y satánica. Esta es la segunda parte, ¿qué es lo más parecido a la Navidad en el Antiguo Testamento? Antes de Cristo, la Navidad en el Antiguo Testamento, y vamos a estudiar pues antes que viniera el Mesías, para los que dicen que no hay sustento bíblico para decir que la Navidad es satánica, para los que hacen burlas de los maestros y predicadores. Veamos el origen de donde varias culturas toman el árbol para hacer ese sincretismo que dijimos y formar la Navidad, aunque la historia de la religión moderna nos cuenta su versión. Existe una historia mucho más antigua sobre el origen de este arbolito frondoso y está en la Biblia también. Es tan antigua esta práctica de idolatría y tan grave que incluso Dios reclamó enérgicamente a la gente de Israel que se había vuelto a las costumbres paganas, idolatría, específicamente a través de un árbol frondoso. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Antiguamente, antes de que se escribiera el libro de Deuteronomio, de donde ya leímos este versículo, había una costumbre de plantar árboles a la entrada de los templos paganos. Y Deuteronomio fue escrito por Moisés aproximadamente 1440 años antes de Cristo. Entre el tiempo en que salieron los israelitas de Egipto y su muerte, en ese tiempo, entre salieron los israelitas y murió Moisés, fue escrito el libro de Deuteronomio. ¿Y cómo era este altar que prohibió Moisés en Deuteronomio? ¿Y para quién era? Leamos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 30. Dice allí: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Se nos cuenta que la imagen de acera había que cortarla. Ahí nos dice la Biblia que había que cortarla. Entonces está hablando de un árbol, al igual que en Deuteronomio 16:21, donde Dios prohibió que pusieran un árbol junto al altar de Jehová. Gedeón debía entender que no se podía adorar a Dios en ese altar de Baal y acera, aunque fueran muy popular, pues todo el mundo y todo el pueblo adoraba allí. Ese altar de Baal y de acera había que demolerlo y hacer otro altar y ofrecer sacrificio a Jehová en otro altar que no tuviera nada que ver con el árbol de acera. Un altar hecho exclusivamente para Jehová. Era necesario que Gedeón hiciera la paz con Dios antes de ir a la guerra con Madián. ¿Por qué? Para que le fuera bien en la guerra. Para que te vaya bien en la guerra espiritual, debes eliminar toda idolatría. Por este versículo, por este y otros versículos, en Israel está prohibido plantar árboles en el monte del templo. Como se habla de cualquier árbol o madera, de esto deducen los rabinos que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores en la sinagoga, por lo menos cerca del arca sagrada donde se guardan los rollos de la Torá, Pentateuco de las Escrituras. Mire, imagine cuán serio era esto para los judíos del Antiguo Testamento, y lo ha sido hasta hoy, porque Dios los había regañado y golpeado mucho por este árbol en el altar de Jehová. Alguien podría decir que es un versículo aislado, sacado de contexto, pero no. Mire otros versículos que le voy a dar. Por ejemplo, Primera de Reyes 14:23, dice allí: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Reyes 17:10,
Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Crónicas 34:4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazo las imágenes, escucha este pedacito, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Es decir, que estos árboles de acera estaban adornados con imágenes de Baal o Dios Sol encima, como adornos. Dice, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre la sepultura de los que habían ofrecido sacrificios. Isaías 17:8. Y no mirarás a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Isaías 27:9. De esta manera pues serán perdonados la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto de la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Jeremías 17:2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Ponga atención cuántas veces nos advierte sobre no poner imágenes del sol en el símbolo de acera. Como ya sabe, el símbolo de acera era un árbol. Exactamente como se hace hoy con el árbol de Navidad, con bolitas que representan las imágenes del sol y el disco que se pone a veces encima, que a veces se sustituye con una estrella de 6 puntas o de 5 puntas. Una simboliza la cabra de Méndez o Baphomet, la estrella de 5 puntas, y la otra, la de 6 puntas, el 666 o la estrella de Saturno. Y la sujetan en la punta del árbol. Ahora bien, veamos la acción divina contra algunos en Israel que habían adoptado la costumbre de Babilonia de usar el árbol para celebrar eventos paganos. Jeremías 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. No serviré, dijiste, no serviré. Y con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Jeremías 3:6, me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la casa rebelde de Israel? Ella va a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Jeremías 3:13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu poderoso has prevaricado y fornicaste con extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el yo soy. Al decir frases tan fuertes como debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera, y también has prevaricado y fornicaste con extraños debajo de todo árbol, está claro que está hablando de prostitución espiritual. ¿Y qué es prostitución espiritual? Bueno, le vamos a dejar un link en la descripción para que vea el estudio de prostitución espiritual. Igual que una esposa, pero damos un resumen, igual que una esposa deja a su marido que le da todo lo que necesita por amor, la prostituta se acuesta con extraños por interés del pago que le darán por servicios, por sus servicios sexuales. Es adorar en la parte espiritual, tomándolo de acá, de lo práctico que es una prostituta, es adorar por interés, es adoración espiritual por interés. Y todos sabemos que la adoración a Baal, el dios Sol, y a Acera, la diosa de la fertilidad y la agricultura, era con el objetivo de que Baal y Acera le dieran lluvia y cosechas abundantes y muchos hijos. Entonces era por interés, prostitución espiritual con entidades religiosas, con demonios. Pero la realidad que realmente las entidades señaladas aquí como que fornicaste con extraños, está hablando de la adoración a Satanás y a los demonios. En otro señalamiento que no se puede obviar es la intensa repetición y la continua exhortación al uso de árbol frondoso para eso, para adorar. Podemos entender fácilmente que aquí está hablando de una vieja costumbre babilónica de adornar un árbol para Tamuz, costumbre
exhortada por los pueblos, exhortada por Dios a los pueblos, que había importado el pueblo de Israel a su cultura, a su religión, y era para celebrar el nacimiento de sus distintos dioses. Pero aquí no está hablando del árbol de Navidad, ¿no? ¿O sí? Reina Valera 1989. Como dice esta versión de la palabra, si todavía no es suficiente, observemos este verso, Jeremías 10:2 en adelante. Dice allí, mire, así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y en las manos del escultor lo labran con la suela y lo adornan con plata y oro y lo afirman con clavos y martillos para que no se tambalee. Son como espantapájaros en el huerto de pepinos. No hablan, son llevados porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer daño, ni tampoco tienen poder para hacer bien. En la Reina Valera dice, porque un leño cortaron del bosque. Es decir, cortaron un árbol, lo llevaron para su casa, lo sujetaron, lo adornaron. Tres verdades son claras aquí. Dios prohíbe seguir las costumbres de los paganos, porque todo el mundo apoya. ¿Por qué los gobiernos apoyan esas fiestas paganas? ¿Por qué el mundo las apoya? ¿Será porque son cristianas de verdad? No se engañe. Pero Jehová prohíbe seguir las costumbres de los pueblos paganos para imitarlas y adorarlo a Él de esa misma manera. Esas costumbres de esos pueblos paganos consisten en cortar un árbol del bosque y llevarlo a casa. En los países como Estados Unidos así lo hacen todavía. Cortan un árbol, un pino, un abeto y lo llevan a sus casas y lo adornan. Hoy en los países donde no hay de este tipo de árbol, compran el árbol plástico en el comercio porque no hay suficientes o no hay pinos. Lo adornan con... No hay plata y oro para adornarlos, pero con cosas brillantes que asemejen la plata y el oro, y son imágenes del sol, como las esferas, y las estrellas, como ponen en la punta. ¿No es el árbol de la Navidad una costumbre pagano-católica? ¿No es el árbol de la Navidad un pino sobre el cual se obtiene de un bosque o se imita con plásticos y es adornado de colores dorados y plateados? ¿No se ponen regalos de Navidad y se hacen cenas debajo del árbol frondoso? ¿No se colocan las imágenes del nacimiento debajo del árbol de Navidad? El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. La tradición vana de los pueblos se disfrazó de Navidad y de fiesta religiosa que hoy llaman Navidad. Conclusión, los que dicen, yo no lo hago con ese sentido pagano, yo lo hago para celebrar el nacimiento de Jesús, yo lo hago con otro sentido, cambió el contexto, no hay suficiente sustento bíblico para decirlo. Es totalmente obvio que este caso bíblico aludido por el profeta Jeremías, la gente cortaba árboles, los decoraba y los adoraba. Pero la palabra del Señor instruía a su pueblo que no se dejaran influir por esas costumbres paganas, ya que no tenían poder, porque el poder que la gente reclamaba para que tenían esos árboles y ese altar, que era pedirle lluvia, cosecha, pedirle bastante hijos, bastante cría del ganado. Ese árbol no le iba a dar lo que ellos querían porque no tenía poder, y era lo que le estaba advirtiendo Dios, como dar la lluvia, la cosecha, la fertilidad, la cría del ganado y las mujeres. El Señor claramente le hace saber a su pueblo que no hay poder en sus árboles. El mal se encontraba en la adoración de los árboles, tal como está el mal en la adoración de una estatua de Buda, una fotografía de Jesús, una imagen de la Virgen María o cualquier otro objeto. Aunque usted no esté adorando el árbol, está haciendo un altar de Baal y Acera en su casa. Aunque para mí un altar de la santería cubana no tiene ningún valor, no lo llevaría para mi casa. Usted está haciendo el juego con el diablo, está coqueteando con él. Hay creyentes que no saben hacer la diferencia entre lo pagano y lo santo. El todopoderoso Dios no está solo en contra de la adoración del árbol, de adorar el árbol, sino de la costumbre, de la tradición de llevarlo a la casa y vestirlo, adornarlo. Definitivamente, si el árbol era adornado con plata
y con oro o con algo plateado y dorado, como se hace hoy con el árbol de Navidad, es más claro que se conserva el mismo espíritu de esa celebración pagana vestida de cristiana, mezclada con pesebres, que es un símbolo religioso. Definitivamente, el árbol de pino, sea de madera o plástico, con imágenes del sol y la luna y regalos y demás, sí tiene que ver con el paganismo. Los creyentes debemos quitarlos de nuestros hogares, ya que nuestro hogar es y debe ser el altar de Dios. Señores, hermanos, amados, el Dios Todopoderoso no ha cambiado. Malaquías 3:10, 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No cambio. Efesios 5:8, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor como hijos de luz. Y 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en Efesios 5:11, no participéis, porque participar es ser parte. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia, y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, y qué concordia hay entre Cristo y Belial, que es Baal. O qué parte hay entre el creyente y el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque si sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, pues por lo cual dice, salid de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Y recuerde que estoy leyendo el Nuevo Testamento. Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y en mis días de reposo apartaron sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas y para obtener ganancias injustas. Y en 1 Pedro 1:16 dice, está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué debería celebrarse en lugar de la Navidad? Bueno, ¿se debería celebrar otra cosa en lugar de la Navidad? Ya lo veremos. Esta es la segunda enseñanza de 6. Tiene que ver con los textos, con el Antiguo Testamento y lo que dice del árbol y de la fiesta pagana y satánica del Antiguo Testamento que tiene que ver con la Navidad. Y vamos allá a hablar directamente de cómo surgió esto, de los protagonistas del surgimiento de esta fiesta, como es Semiramis, Tamuz, Nimrod y el arbolito. Nos vemos en la tercera enseñanza, nos vemos en la próxima enseñanza.